Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto poder verles a todos ustedes unidos aquí en el auditorio. Es un gusto también saludar a todos aquellos. Vamos a hacer algo interesante el día de hoy. ¿Dónde está la cámara blanca? De este lado. ¿Será que pueden activar esta cámara blanca por allá en el control room? Que me gustaría hacer algo interesante el día de hoy. Ahí está. Ahí está. Todo el mundo dígale hola a toda la gente de redes sociales, donde quiera que ustedes se encuentren. Dios les bendiga. Hagan ruido, por favor, para que... ¡Yeah! Por allá nos están viendo a lo mejor algunos de sus familiares, ¿verdad? Así que si usted está dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, es un gusto tenerlo con nosotros y que adore junto con nosotros el día de hoy. Esta tarde continuamos e inclusive concluimos con nuestra serie de sermones titulada Ruth, una historia de redención y esperanza. Y déjenme le hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí no han sido bendecidos por esta serie del mes de noviembre? Creo que ha sido una de esas series que ha tocado realmente el corazón de varias gente y me lo han estado diciendo a través del mes, se han identificado con esta historia. Y para aquellos que a lo mejor se perdieron uno de estos sermones, sepan que en nuestro canal de YouTube ustedes pueden encontrar ahí cada uno de los sermones de esta serie. Así que haciendo una especie de recapitulación, en el capítulo 1 estuvimos aprendiendo sobre el hecho de que Noemí perdió a sus seres queridos. Sin embargo, Ruth aparece, su nuera, y la acompaña en el momento más doloroso de Noemí. En ese capítulo inesperado aparece Ruth acompañando a su suegra Noemí. En el capítulo 2 hablamos sobre el hecho de que Noemí tuvo que regresar a Belén, a su tierra natal. Sin embargo, Ruth la acompañó y Ruth, como inmigrante, aparece en una tierra extranjera. Y dentro de esa tierra extranjera conoce a Boaz, uno de los familiares de Noemí, quien ve por ella. Empieza a ver por ella, a preocuparse por ella. En el capítulo 3 de la semana pasada hablamos sobre un capítulo incierto. Y era un capítulo incierto para Noemí y para Ruth, puesto que la cosecha estaba a punto de concluir y sabían ellas que como viudas la provisión se acabaría. Sin embargo, empiezan a haber destellos aquí y allá de esperanza de parte de Boaz y planifican cómo abordarlo. Eso fue la semana pasada. Y parte del plan es que Ruth se acostara a los pies de Boaz y le destapara los pies hasta donde usted ya sabe dónde. Los que no saben hasta dónde tienen que ver el sermón de la semana pasada. Ok, expliqué cuál era el hebreo y qué significaba eso. Y entonces Ruth actúa. Nada más lo planifican, pero actúan. Y parte de lo que estaba viviendo Ruth y Noemí era que tenían su única oportunidad para un mejor futuro. Y terminamos el sermón la semana pasada hablando sobre ese futuro incierto y que Ruth y Noemí tenían que accionar ese plan. Bueno, el día de hoy vamos a concluir esta serie de sermones hablando de Ruth capítulo 4. Bajo el título de este sermón, un capítulo de redención. Porque decíamos que la vida es como un libro, en donde a veces nuestros capítulos están llenos de páginas de contenido que a veces uno quisiera darle vuelta a la página y finalmente encontrar un capítulo que dijera capítulo de redención, y que cada palabra de ese capítulo tenga que ver con algo positivo, agradable, bueno. Y llega un momento en el que uno dijera, bueno, ¿y será que habrá la siguiente página sería mejor que esta o que la anterior? Por eso es que hoy vamos a abordar qué fue lo que pasó en la vida de Noemí y de Ruth. Después de ese capítulo inesperado, después de ese capítulo incierto, después de ese capítulo de cambio geográfico. Y con eso vamos a cerrar esta serie el día de hoy. Así que como siempre lo digo, si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Para poder entonces disfrutar y comprender Ruth capítulo 4, vamos a tener que regresarnos al capítulo 1. ¿Okay? Así que vámonos para atrás. Ruth capítulo 1. Porque el capítulo 1 comienza describiendo la identidad de cómo se identificaba Noemí. Noemí se identificaba como esposa y se identificaba como madre. Sin embargo, esa identidad se perdió
con la muerte de su esposo y con la muerte de sus hijos. Pero algo que se iba a perder y que en aquellos tiempos era tan valioso, tan importante, y creo yo que fue parte de lo que provocó tanta la mejor ansiedad y preocupación en Noemí, algo que ella estaba a punto de perder, era estas tres cosas: el linaje, la herencia y sobre todo la tierra. En aquellos años, estas cosas, en los tiempos bíblicos, estas tres cosas eran tan importantes. Era algo que no querías perder en los tiempos bíblicos. Y ahí es donde se encuentra entonces Noemí, sabiendo que está a punto de perder estas cosas porque perdió a ese hombre que tenía al lado suyo. Entonces, cuando uno lee el libro de Ruth, tal pareciera que uno pensara que este libro se trata únicamente de Ruth, puesto que lleva su nombre. Sin embargo, este libro también trata de Noemí, quien perdió todo y quien eventualmente describe su condición de la siguiente manera. Ruth capítulo 1, versículo 19. Mira lo que dice este pasaje. Ruth 1, 19. Entonces las dos mujeres, Noemí y Ruth, caminaron hasta llegar ¿a dónde? A Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llame Noemí, repuso ella. Llámeme ¿cómo? Mara. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida ¿de qué cosa? De amargura. Versículo 21. Dice: me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. ¿Estamos aquí? ¿Pueden imaginar la condición emocional de Noemí? Salí de Belén con todos los míos, pero regreso años después, aproximadamente 10 años, regreso sin nada. Me fui con mi esposo, con mis hijos, soñando que quisiera tener nietos. ¿Cuántas abuelitas hay acá? No es cierto que una de las cosas que las abuelas anhelan son los famosos nietos. Famosos nietos. Yo me casé a los 30 y ¿cuántos? 31 años. ¿Fue a los 31? Sí, algo así, a los 31 años. Y desde el primer día que me casé, la pregunta era: ¿cuándo los hijos? Puede imaginar en ese contexto bíblico, Noemí sale de Belén con los suyos, soñando que habría un linaje en algún momento dado, hijos, nietos. Sin embargo, regresa a Belén vacía. Casi quiero imaginarme a Noemí detrás de esas líneas del capítulo 1, versículo 19, 20 y 21, diciéndose: pero Señor, ¿por qué a mí, Señor? Yo salí emigrando con grandes aspiraciones, saliendo de una hambruna, pensando que iba a haber un mejor mañana, y pierdo todo, Señor. Pero ¿por qué yo? Señor, estoy regresando de vuelta a mi país y no quiero que me digan Noemí, porque Noemí significa dulzura, delicia, cosa que no hay nada de eso en mi vida. Mejor que me digan Mara, porque mi vida está llena de amargura. Por eso el libro de Ruth comienza describiendo un capítulo largo para Noemí de dolor, de drama, de aflicción, de quebranto, de rompimiento emocional. Es un libro que inicia ese primer capítulo exponiendo que el capítulo en el cual Noemí se encuentra es un capítulo de dolor. Que cuando regresa a Belén no era la misma de antes. Es decir, su condición actual
cuando llegó a Belén, no era la misma condición que Noemí tenía antes. Su condición emocional estaba destruida. ¿Estamos aquí? Yo no sé si usted ha visto estos programas de televisión, pero a veces me gusta verlos de vez en cuando, sobre todo cuando aparecen en la televisión, me gusta verlos. Y son esos programas que se trata de restaurar casas que están deterioradas. ¿Cuántos de ustedes han visto esos programas? Okay. Aparece entonces nuevamente en estos programas, aparece la casa, pum, con toda, tal cual, la condición actual de la casa la presenta. Casi siempre los primeros minutos se trata de eso, ¿verdad? Y le dan un tour por toda la casa en donde el piso está todo destruido, las paredes están cayendo, la pintura está toda vieja, salen y está toda la jardinería toda hecha por todo totalmente sin pie ni cabeza, está totalmente deshabitada, abandonada, está totalmente esa casa deteriorada. Y lo interesante es que algunas de esas casas tienen una historia detrás de ellas, en donde quizás una persona o una familia vivió feliz, pero por cosas de la vida algo pasó que dañó la casa, se dañó la casa y dejó de ser lo que antes era. Ya usted sabe para dónde estoy yendo, ¿verdad? Quizá cuando miramos nuestra propia historia, encontramos páginas que muestran que nuestra condición actual no es como era antes. Y quisiéramos regresar las páginas y quedarnos aquí. Yo no quiero acá. Yo no quiero acá, quisiera regresar las páginas y que aquí me quede por el resto de mi vida, que nada cambie, aquí quedarme y que esta sea mi página por el resto de mis años en la tierra. Pero no fue así. Mi condición actual a veces no es igual que mi condición de antes pasada. Sí, porque nuestro antes era más bonito, era más agradable. Nuestro antes era diferente por lo que teníamos, por lo que sentíamos, por las personas que estaban a mi alrededor, que a veces llego a pensar que me quedo atorado en ese antes, y ese antes me está comiendo, me está triturando por dentro, que me hace llegar a pensar que estoy realmente, pastor, en ese capítulo largo de dolor, de aflicción, de tristeza, de decepción, de traición, de duelo, de pérdida, de quebranto. Tanto así que siento como si yo fuera Noemí, ahora que conozco la historia. Siento como si Dios me estuviera castigando. Siento como si Dios estuviera cargando sobre mí toda la amargura del mundo entero y depositándola en mí. Realmente no es como un capítulo de dulzura, sino de amargura. Sin embargo, un nuevo capítulo, Costa Road, se puede escribir para gloria de Dios y para testimonio de otros que necesitan creer que existe un Dios de redención y que cambia nuestro presente. Por eso entonces vamos a Ruth capítulo 4. Así termina Ruth capítulo 1, capítulo 2 y parte el capítulo 3. Pero cuando vamos a Ruth capítulo 4, es como si la historia empieza así de abajo, y luego llega a su clímax. Y ya cuando llega a su clímax aterrizamos a Ruth capítulo 4. Son 10 versículos. No se me vaya a dormir. Si siente que la persona que está al lado de usted empieza medio a cabecear, dele un pellizcón santo. No es cierto, nada, muévale poquito. Aterrícelo, dile, hey, estamos en Costa Road. ¿Estamos de acuerdo? Ruth capítulo 4, versículo 1. Esto es lo que dice. Vos se fue a la puerta de la ciudad
Déjenme retroceder un poquitito. Termina entonces la historia, capítulo 3, en el aire. Noemí y Ruth se quedan a expensas de lo que Boaz va a hacer. Rechazarlas o hacer algo al respecto. Y aquí es donde arranca la historia. Boaz se fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó: amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Versículo 3, si le podemos dar un poquito más rápido. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió a Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Boaz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no pudo redimir la tierra, respondió el padre. No puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz: compra tú la tierra. Entonces Boaz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Elimelec es su esposo y los dos eran sus hijos. Además, junto con la tierra adquirí ¿a quién? A Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy ustedes son testigos. Mucho por digerir, pero déjenme se lo explico de una manera más clara y por qué es tan importante algunas de las frases y palabras que aparecen en este capítulo de Ruth 4. En el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo, redimir tenía que ver con el hecho de restaurar. Diga conmigo: restaurar. De restaurar los derechos y las situaciones de otros, independientemente de qué o quién provocó la necesidad de restauración, de redención, en esa persona. De manera que la idea de redención surge en el Antiguo Testamento del tema de propiedad. Levítico capítulo 25 y aún Ruth capítulo 4 mencionan más sobre este asunto, en donde se pagaba el dinero, según la ley judía, de comprar algo que se tenía que rescatar. En este caso, la tierra. De manera que cuando se compraba algo que se tenía que rescatar, entonces esa tierra no se perdía, era restaurada. Y con esto se restauraba para la persona que necesitaba redención sus derechos de ser provista de la tierra, del fruto de la tierra. Y al ser ella provista del fruto de la tierra, porque ya no la perdió por el Redentor, entonces su situación mejoraría eventualmente. La tierra en aquel tiempo era el dinero, básicamente. Sin tierra no había fruto, sin tierra no había donde poner los animales. Por eso es que era tan importante para Noemí no perder su tierra.
pero estaba a punto de perderla porque no había hombre, no había heredero, no había linaje. Por lo tanto, en la historia de hoy encontramos que Noemí, para que Noemí fuera redimida, Noemí entonces tenía que venderle la tierra a un familiar cercano. Y entonces, según la historia, la tendría que comprar de ella. Y número 2, se tendría que casar con Ruth. Entonces era como un combo: te vendo la tierra y te vendo a Ruth también. No te puedo dar uno u otro. Son los dos o nada. Por eso es que al otro familiar, no a vos, pero al otro, el otro dijo: yo te compro la tierra, pero a Ruth no. Y él dijo, dijo, mejor no, o sea, no puedo tener las dos cosas. Al final dice la historia que de esos dos familiares, el que aceptó entonces ser el redentor de Noemí comprando su tierra fue Boaz. En adición a eso, fue Boaz quien decidió entonces ser el redentor de Ruth, casándose con ella. Y aquí es donde viene lo interesante, porque el fruto de ese matrimonio es nada más y nada menos que Obed, el abuelo del rey más importante que hubo existido en la historia de Israel, mi tocayo, el rey David, de quien la Biblia, los salmos, en muchos salmos él fue el escritor. El hombre que dice que estuvo conforme al corazón de Dios. David no hubiera nacido si no hubiera nacido Obed, y no hubiera nacido Obed si no hubiera un redentor que se hubiera casado con Ruth. Lo más interesante de esto, cuando ustedes leen toda esta historia sobre Noemí, sobre Ruth, es que no solamente se redimió el linaje de Noemí, la herencia de Noemí y Ruth, la tierra, sino que los derechos y la situación de Noemí y Ruth fueron totalmente redimidas por el resto de sus vidas. ¡Wow! En contra de la ley, una moabita no se podía casar con un israelita. Por donde Ruth pudiera buscar, no había manera en que algo se fuera a redimir, porque la ley prohibía que una de Moab no se podía casar con alguien de Belén o de Israel. Pero esa fue la función del redentor y se logró. La palabra redentor, bien interesante, porque en el diccionario bíblico esto es lo que significa la palabra redentor: alguien encargado del deber de restaurar los derechos de otro y vengar sus agravios. Dejemos así la imagen por un tiempo. Nada más dejémoslo ahí hasta mañana. No es cierto. No, dejémoslo ahí hasta que salga la próxima, porque voy a estar yendo y viniendo a esa definición. Alguien encargado del deber de restaurar los derechos de otro y vengarle, ¿qué cosa? Sus agravios. Yo no sé realmente de los que estamos aquí o de aquellos que nos están viendo en redes sociales, cuántos de los que estamos aquí estén definitivamente conscientes de que a lo mejor estamos en un capítulo de dolor, en un capítulo de drama, de quebranto, en un capítulo de desánimo, de traición, de aflicción. Uno de esos capítulos, yo no sé cuántos de los que están aquí a lo mejor se sientan que están ahí todavía atorados en ese capítulo y los está llevando totalmente a pensar o inclusive a decir: es que no sé qué más sigue. Me siento definitivamente como si Dios me estuviera castigando. Siento como si todo se estuviera poniendo en mi contra y simplemente no puedo salir de la situación en la que me encuentro, a tal grado que definitivamente siento que mi capítulo es un capítulo amargo. Pero Costa Road, hay buenas noticias. Hay buenas noticias.
Siento que muchas veces venimos a la iglesia esperando simplemente tener esa pequeña palabra, ese pequeño destello que sea suficiente para poder yo regresar a mi realidad, en la cual me sigue recordando que estoy en una realidad muy difícil. Pero independientemente de ese capítulo tan doloroso en el que esté, hay buenas noticias. Y es que conozco a alguien. Nadie me lo ha contado. Por experiencia propia lo he experimentado. Conozco a alguien que es quien se encarga de restaurar mis derechos y mis agravios. Es decir, conozco a alguien que está más dispuesto de restaurar sus derechos a volver a vivir, a sonreírle a la vida, a volver a soñar, a poder sentirse que está vivo. Conozco a alguien que está dispuesto a redimir y restaurar su derecho a poder simplemente ser feliz, porque hay veces que perdemos el derecho de ser felices. Conozco a alguien que es capaz de restaurar ese derecho y de vengar mis agravios, mis pecados, mis ofensas, mis errores, para poder entonces yo seguir en esta vida en la cual quizás la siguiente página pueda ser mejor que la que estoy actualmente. Mire, yo no sé exactamente cómo es que usted haya llegado, si este sermón es para usted, a ese capítulo en su vida. No sé cómo llegó, cuánto tiempo tiene en ese capítulo. No sé si llegó ahí por error, víctima, o porque tomó una mala decisión. Pero lo que sí sé, Costa Road, y lo que he experimentado, es lo que se siente cuando uno está ahí. Es como si uno dijera, sigue leyendo las líneas y sabe que detrás de esa línea hay duelo, hay dolor, hay traición, y eso es lo que uno está leyendo día a día, que uno quisiera simplemente romper esas páginas y decir: Señor, si las puedo romper para no continuar teniéndolas en mi vida, lo haría, Señor. La realidad es que esas páginas no se rompen, no desaparecen, están ahí. Y cuando están ahí por un propósito. El propósito es recordarnos que usted y yo no tenemos la capacidad para hacer nada al respecto, sino Dios es capaz entonces de redimir y de restaurar una condición actual que usted y yo no pudiéramos solucionar en esta vida. Están ahí para recordarnos eso. Están ahí. Usted quisiera romperlas, es más, lo ha intentado romperlas de su libro y no hemos podido. Pero son un recordatorio para darnos cuenta que hay buenas noticias, por más de que ese capítulo sea un capítulo difícil y de derrota. Y es que hay esperanza para nosotros. Dios es capaz de redimirnos y de convertirse en ese redentor que restaure mi derecho para volver a sonreírle a la vida, volver a soñar, volver a creer, volver a confiar y volver a sentir que realmente Dios tiene algo diferente para mí. De manera que el capítulo no va a desaparecer de su libro. Pero cuando hay una restauración debido al trabajo de redención de Dios, por experiencia propia lo digo, usted va a ese capítulo y dice: wow, sin Dios esto no hubiera sido posible. Y porque Dios restauró y Dios obró, y estoy frente a ustedes y no en otro lugar, yo les puedo decir: Dios es un Dios de redención. Quizás no redima su linaje, su herencia y su tierra, pero sí va a redimir su paz, su confianza, su ánimo, su esperanza, cosas que no se pueden comprar con nada en el mundo. Cosas que de no tenerlas nos roban el sueño, nos dejan sin hambre y nos hace sentir miserables en la vida. Y todo eso se restaura a través del trabajo de redención de Dios en nosotros.
¿Qué es lo que lo hace posible, pastor? Entonces, es esto. Es que mi condición más gracia me lleva entonces a mi redención. Muchos de nosotros, óigame bien, todo el mundo quiere llegar aquí a la redención. Cuando yo estaba en ese capítulo de condición emocional totalmente destruida, yo quería llegar a mi redención. Yo quería soñar con el futuro. Yo quería imaginarme si iba a haber un capítulo diferente al que estaba yo en ese momento viviendo. Y por más que yo quería imaginármelo, se me hacía casi imposible poder llegar a creer que eso se podía lograr. Porque muchas veces mi condición me deja atorado y me hace sentir que yo no soy capaz de poder llegar aquí. Pero bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. Por eso hay un canto que dice sublime gracia. Bendita gracia de Dios. Que entonces Dios opera en nosotros. Lo merezcamos o no, no lo ganemos o no. Ahí es donde la gracia de Dios entra y empieza a operar en nuestra condición y empieza a restaurar y empieza a sanar y empieza a tocar esas partes dolorosas y empieza a acomodar y empieza como una plastilina a darle forma a algo que no tiene forma. Y entonces, por la gracia de Dios, empezamos a ver esos destellos de redención. Costa Road, si el día de hoy estamos atorados en nuestra condición emocional y no vemos si va a haber un mejor mañana, no vemos si va a haber una mejor página, y porque no tenemos ya la confianza, porque sentimos que la página en la que estoy es suficientemente dolorosa y tengo miedo, pastor, de darle vuelta a la página, porque ¿qué si esta página es más dolorosa que la que estoy viviendo? Pastor, prefiero mejor quedarme en la que estoy y no darle a la siguiente página. Si usted está ahí, este mensaje es para usted. Dios no ha terminado con su historia. Dios no se ha dado por vencido. Haya llegado a ese capítulo por error, por mala decisión, o por un pecado, o por ser una víctima, Dios no ha terminado con usted. Dejemos que la gracia de Dios empiece a hacer su trabajo, empiece a levantar al caído, empiece a sanar al quebrantado y empiece a restaurar lo destruido. Y Dios es capaz de hacerlo. Solamente es cuestión de creer en Él. Que es su gracia, es su gracia, es su gracia. Alguien diga conmigo: es su gracia. Dígame otra vez: es su gracia, es su gracia. A veces nuestra mente se llena de tanta mentira y decimos: es que no hay manera en que Dios pueda obrar en mi situación, porque yo me equivoqué rotundamente. Pero yo tengo que recordarme que es su gracia la que lo hace posible. Cuando alguien venga y diga: mira, tú no tienes solución, lo siento, estás acabadísimo, tengo que recordarle que es su gracia la que lo hace posible. Cuando vaya yo en la noche y no pueda dormir porque estoy lidiando con mi condición, y yo pueda decir: es que no cambió hoy, tampoco cambió, pastor, el día de ayer, y yo no sé si va a cambiar el día de mañana. Yo tengo que recordarme a mí mismo que es la que lo hace posible. No lo merezcamos o no lo merezcamos, es su gracia. Es su gracia. Yo no quiero, Costa Road, si usted el día de hoy está aquí y está lidiando con eso, que salga de este lugar. O si usted nos está viendo a través de las redes sociales dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, que nos vayamos de ese sermón con la duda si realmente Dios es capaz de redimirme. Cuando el día de hoy hemos aprendido que Dios es un Dios de redención, y que aunque yo me lo merezca o no, me lo
lo haya ganado o no, tenga méritos para obtenerlo o no, al final es su gracia la que hace que mi condición actual sea redimida para entonces darme un mejor mañana. Y ese es el mensaje para todos nosotros. Amén, amén, amén. Póngase sobre sus pies.